Hola, mi queridísimo Pepe, muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues súper bien aquí, pues ya por fin escuchar tu voz, porque no hemos podido escucharte, hemos tenido fallas ahí, Ya Sleep sé. no nos deja, pero qué gusto verte por acá. Que por Ojalá, cierto, ojalá. felicidades porque he visto que ya andas muy activo con lo del libro, la verdad, pues como siempre los mejores éxitos y deseos, mi querido Hegel. Muchas gracias. Igual es grandioso estar en un equipo como el de aquí, con grandes personalidades, con grandes mentes, con grandes ideas. Y pues nosotros estamos tratando de darle a todo lo que se puede, con todo lo que tenemos. Y pues acá ya el público ya nos conoce, nuestra querida audiencia ya sabe que ya está acostumbrada a que lleguemos a hablar un poquito de mucho y de nada a la vez. Porque fíjate que, ¿qué crees? Esa fue una crítica que nos hicieron un poco al libro, que estoy tratando de ocupar distintos temas. Sin embargo, me parece importante el que tratemos de darle esa conexión a todos estos temas que están ahí por el aire y que yo creo, desde mi particular punto de vista, se los comparto, los medios de comunicación, las redes sociales, incluso las regulaciones políticas hacia todo Sí. ello, nos han ayudado a no encontrarle un vínculo y no encontrarle una línea argumentativa a las distintas problemáticas que tenemos, cuando pues realmente creo que son parte de un todo y es lo que tenemos de aprender a copilar, ¿no? Este tipo de datos y de información y darles una nueva perspectiva. Querido Hegel, ¿qué tema nos traes? Hoy, pues es un mes patrio, la siguiente semana ya habrá pasado el 15, pero pues tampoco quiero hablar del 15 de septiembre o de esta nacionalidad desde un punto de vista en donde, pues ya todos sabemos, ¿no? La primera, segunda, tercera y cuarta transformación. Al contrario, más allá de eso, lo que debemos tratar de darle es ese giro a toda la información que viene funcionando desde ya nuestra identidad como mexicanos de Oye, 215 años para acá. Mándeme. y es interesante y me gustó mucho el tema, porque a partir de que somos independientes, querido Hegel, que será, porque incluso hay que analizar cómo está el juego de narrativas, sobre todo porque eh, celebramos el inicio, pero no la consumación. Por ahí partimos, ¿no? Por Por ahí supuesto. celebramos el inicio, pero la consumación ni la recordamos, ni No nos la perdemos, acordamos. la Pero, perdemos. pero ¿por qué no la recordamos? Podrá gustarnos el Interesante. personaje o no. Yo podría tenerle críticas a Iturbide, pero él es el que la concluye junto con Vicente Guerrero, que es un personaje que hay que rescatar también. Que por cierto, el gobierno actual de la Cuarta Transformación lo rescató y ahora se reconoce el papel que hace Vicente Guerrero en contra de la esclavitud. Pero esta fecha es súper importante, querido Hegel, y me encantó el tema que lo hayas escogido, porque estamos hablando de que el contexto geopolítico que se da en 1810 se da años antes la invasión de Napoleón Bonaparte a España contra Felipe VI, si no me equivoco. Se da el ataque contra, no es Felipe VI, ahorita me acuerdo, pero es Felipe, y lo derrocan. Y entonces estaba el miedo de que las colonias de la Nueva España pasaran a manos de Napoleón. Y años, si nos vamos un poquito más para acá, a 1700, se da la independencia de las 13 colonias. Y ahí se da el brinco, porque ellos se independizan antes que nosotros. Y se da la Revolución Francesa, que eso es lo interesante, la Revolución Francesa. Y se da la etapa de la Ilustración, etcétera. Y si te das cuenta, en las tres, y ya con esto concluyo, en Adelante, las adelante. tres transformaciones, Estados Unidos ha estado presente. Y en la 4T, también, Más que nunca. más que nunca. Pero en la primera, ¿quiénes son? Y esto hay que decirlo, porque es parte de la bibliografía histórica. ¿Quién le habla a los insurgentes en el oído y los financia? Y eso está documentado. Estados Unidos. Las 13 colonias en ese momento. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Quién apoya la guerra de reforma? ¿A quién apoya a Juárez? Estados Unidos. Abraham Lincoln.
¿Quién se mete y nos invade el puerto de Veracruz en 1914 en plena revolución? Estados Unidos. O sea, en las tres transformaciones ha estado metido el gobierno de Estados Unidos, y cuando crean el Partido Revolucionario Institucional, el embajador en ese momento también se mete en la creación del Partido Revolucionario Institucional. Sí, no, Entonces, pero es que... esta época está interesante. Sí, y fíjate que vamos a empezar, pues, como siempre, por el principio. España, ¿no? Como bien lo comentaste, Sí. España fue la capital geopolítica del mundo en algún momento, ¿no? Claro. Estuvo ordenando y repartiendo las fichas durante 300 años. La pequeña diferencia fue que buscó ampliar su territorio hasta donde pudo. Y el gran problema fue que no logró estabilizarse ni consagrarse poquito a poquito. Entonces ya cuando llega a Texas, cuando llega a California, cuando llega a Nuevo México, cuando llega a Seattle, cuando llega a Chicago, pues ya no había una consolidación tan fuerte como sí lo había todavía en el Valle de México, un poquito por allá por Nuevo León actualmente, ¿no? El gobierno de Sinaloa, el estado de Sinaloa, por esos lugares, sí tenía un poquito más de influencia todavía el gobierno del Imperio de España que más al norte, ¿no? Donde pues estaban completamente separados. Entonces, muchas veces yo siempre me hice esa pregunta, ¿cómo es que España, siendo el imperio más grande, se pierde y queda reducido a la nada prácticamente, ¿no? Y vemos a nuestros queridos, pues, hispanohablantes de España, cómo están sometidos, ¿no? Ante todas las presiones y son los que están, pues, básicamente sacando pues, toda la inflación que sucede en la OTAN, que sucede en Occidente, pues, lamentablemente les toca a ellos por ser los del sur, ¿no? En esa parte No, y del además los mundo. gobiernan puros mediocres. O sea, con todo respeto, yo pensé que el PSOE iba a gobernar bien por ser de izquierda, pero Pedro Sánchez no ha gobernado bien. Zapatero menos. Y Zapatero se pone a dar consejos, pues. O sea, no ha habido, bueno, Aznar menos, o sea, Aznar ha sido pésimo. Y es que ha sido... Todavía tiene la monarquía, ¿no? Felipe VI, Sí. ese sí, ¿no? Felipe VI. Sí, el presidente, creo que era Fernando, ¿no? El que derrocaron. Ahorita lo Fernando séptimo, ¿no? No, porque todavía cuando él llegó fue cuando A ver si nos Miguel dicen aquí Hidalgo en el dijo que chat. arriba Fernando VII. Sí, sí, sí. Porque en el chat siempre están activos. Vamos a ver quién Sí, fue que nos al que ayuden a buscar derroca a Napoleón Bonaparte el dato. y ponen a Pepe Botellas. Perdón, a José Bonaparte. No sé por qué dice. Pepe Botellas, ya, pues le encantaba el trago. Y lo pone en España. E incluso Miguel Hidalgo, cuando da el grito, de acuerdo a los documentos históricos, dice viva el rey. Fernando VII. O sea, porque la independencia yo lo vería más desde el punto de que es una guerra civil, ¿eh? Más que independencia. Es una guerra civil entre insurgentes y realistas. Así. Sin embargo, perfectamente sabían, incluso el mismo Miguel Hidalgo, en que a la hora en la que reventara todo esto, íbamos a tener el choque y íbamos a tener justo una independencia. No iba a terminar solo en una guerra civil, sino que realmente ya estaban las cosas tan tensas, España ya estaba en una crisis tremenda, que por eso fue que torturaron a Miguel Hidalgo de la manera que lo hicieron. Sin embargo, Claro. y tocan los puntos interesantes, los puntos neurálgicos, ¿no? ¿Qué otros países han tratado de intervenir en México? Y fíjate que esta etapa, la primera transformación que viene ya aproximadamente del 27 de septiembre de 1821 hacia que empieza a entrar Benito Juárez, es la más difícil, es la más delicada del país y de nuestra historia. Lo podemos recordar enormemente con la pérdida de la mitad del país, pero fíjate, eso fue poco a poco y para ello debemos comenzar con un intento de recuperación española desde el año 1829. Estamos hablando que prácticamente a los 7, 8 años en los que nos independizamos de los españoles ya y concretamos un inicio de una soberanía nacional, es cuando España trata de intervenir nuevamente con nosotros. Luego tenemos la famosísima Guerra de los Pasteles, que yo creo que el nombre es la que la vuelve espectacular, ¿no? Y conocida por todos. Esa sucede aproximadamente 10 años después de que viene una intervención española. Entonces, fíjense cómo vamos teniendo por ahí ciertos datos que se vienen a repetir desde el inicio de nuestra historia. Y regresan los españoles, los franceses, acabando esa intervención de los pasteles, ahora sí ya se llegan más de directo hacia nosotros y tenemos un bloqueo. Sin embargo, por ahí es en donde empieza el gran choque y pues nuestra gran pérdida histórica.
que es la pérdida de los territorios. ¿Cómo sucede esto? Lo tenemos en prácticamente 3 intervenciones, y esto es 1836 se pierde Texas, después llegamos a 1848 cuando empezamos a perder otro tipo de territorios y finalmente se concreta la Mesilla en 1854. A partir de esos momentos es cuando retomamos el liderazgo de Benito Juárez, y ahí es cuando iniciamos la segunda transformación, con un país pues completamente sangrado, completamente derrotado, con más de la mitad del territorio perdido, en donde, insistimos, éramos incluso hasta vecinos de los rusos. Aguas con eso, porque luego no le vemos tanta diferencia con los rusos, ¿no? Y sin embargo, pues ahí lo que podemos ver básicamente es un choque entre los españoles, los franceses, y por ahí se empezaban a asomar los británicos, ¿no? Ya tratando de llegar a México. Y eso es interesante porque hace unos meses el doctor Alfredo Jalife Racme siempre ha hablado de que manda a sus alumnos al Museo de las Intervenciones, que están ahí en Coyoacán. Y yo fui el fin de semana de diciembre con mi papá a ese museo. Lo recomiendo mucho, sobre todo porque vienen todas las invasiones que ha habido en México. Y voy incluso y hago un video ahí en el momento de que Trump va llegando al poder. Sobre todo porque hay que recordar nuestra historia, de dónde venimos, para comprender a dónde vamos. Siempre hay que relacionar la historia, ¿no? Tú hablabas del Imperio Español. Ahorita he estado leyendo mucho sobre Carlos V, no el chocolate, el rey Carlos V, que es el que se enfrenta a Hernán Cortés. Estamos hablando que él llega en 1522, después de que ya Cortés se consolida. Y vemos que ese choque de imperios, y lo que estábamos hablando por ejemplo, del imperio estadounidense, se caen cuando hay varias contradicciones. Y eso es lo que pasó con la Nueva España. Cae en una contradicción, y hay que decirlo, España se enfrenta al Reino Unido. Y el Reino Unido lo hace trizas. Y el Reino Unido también estaba viviendo por un momento de desestabilización. Ya estamos hablando de 1620, cuando matan al rey. Porque matan al rey, creo que es Carlos I al que matan. Y matan al rey y se da la fuga de los pares peregrinos que vienen a las costas de Virginia, 1620. E inicia en 1618 la Guerra de los 30 años, entre católicos y protestantes. Esas fechas son importantes porque después percuten con este tema de el nacionalismo, de quererse adueñar de los territorios, y hablamos ya de 1848 con James Polk, que es el Trump del siglo XIX, de ese plan expansionista, etcétera, y que habla del regreso del crecimiento de una nación. Entonces, el trumpismo se basa en eso. Y aquí lo interesante es que en las transformaciones y las invasiones que se dan, pues sí es fundamental recordar cuando España nos intenta recuperar, no lo logran, y luego se va con la Guerra de los Pasteles, como tú dijiste, la independencia de Texas, y caemos a 1848 cuando nos quitan la mitad del territorio, que creo que, y yo creo que ahí nos dolió muchísimo, ¿no? Y no tanto a la vez, ¿sabes? Justo lo estabas hablando, las contradicciones. Entonces México todavía no estaba tan bien consolidado y estábamos yéndonos de unos lados para otros. Recordemos que durante unas cuantas horas, prácticamente unos días, la bandera de Estados Unidos estuvo ondeando en Palacio de Gobierno. En 1800, si no me equivoco, esto fue 48 o 58. 47, porque 47. es cuando inicia la guerra estadounidense-México, y luego lo del Castillo, que ya se viene lo del 13 de septiembre, de los niños héroes, que ya ves que hay una contradicción ahí fuerte, y dicen que no, que realmente no existieron, que fue una leyenda, pero es importante la batalla que se da en el Castillo de Chapultepec. Y es incluso la presidenta, a pocos meses de tomar la presidencia,
la presidenta Claudia Sheinbaum da un discurso en el castillo de Chapultepec y habla de la soberanía, en el contexto de cómo Estados Unidos va y ataca el castillo de Chapultepec, y el Museo de las Intervenciones está en Churubusco, en el convento. Ahí es una de las batallas que se da en ese momento de la guerra con Estados Unidos, en ese convento. Está muy bonito el convento, yo lo recomiendo mucho. Es un museo que vale la pena. Hay mapas, hay fotografías, pinturas de la época, y están todas las invasiones que hemos tenido. Entonces llama la atención, y a mí me encantó mucho el tema de hoy, porque hay que entender cómo una nación que acaba de nacer le costó mucho trabajo, y además se tuvo que endeudar México, porque como era una nación pues que apenas iba, pues tuvo que endeudarse. Y eso es un problema, porque Estados Unidos ya nos llevaba la ventaja, se independizaron antes, entonces ya tienen una ventaja sobre nosotros. Sí, 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 es donde empiezan con su plan expansionista, ¿no? Sí. Y qué es lo interesante, cuando entra esta segunda transformación con Benito Juárez, es donde determinamos y ahí decidimos que no estamos a favor del reconocimiento de gobiernos ilegítimos, que es más vigente hoy en día que hace 150 años, ¿sabes? Lo estamos viendo justo, ¿no? Con lo que pasa en Perú, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y por ahí es un punto muy interesante que debemos de tomar en consideración lo que nos platicabas ahorita hace un momento, mi querido Pepe, recordamos el inicio, pero no recordamos el final. Y aquí es donde podemos entrar en debates muy acalorados sobre Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque se han quejado mucho de Porfirio Díaz y han alabado mucho a Benito Juárez. Y a la hora en la que hacen la comparativa dicen prácticamente es lo mismo. Sí, la diferencia aquí está en que hubo medio siglo de diferencia entre Benito Juárez cuando inicia y Porfirio Díaz cuando termina exiliado de su propio país, ¿no? Gracias a él mismo, ¿no? Él mismo dice, yo no quiero la sangre, yo me voy y ya ahí mátense ustedes, prácticamente. Entonces, la forma de gobierno fue la misma, fue la forma de gobierno de la segunda transformación. La diferencia, obviamente, estábamos con Benito Juárez, estábamos con intervenciones francesas todavía, ¿no? Estaban en un gran apogeo que de todas formas no entraron y llegaron a tener, pues sí, llegó a haber otro tipo de intervenciones, pero ahí es donde ya estaba empezando a penetrar un poco más fuerte Estados Unidos. Entonces, Juárez sí se separa de Francia y también debemos entender la distancia del océano y todo ello, ¿no? Estados Unidos poco a poco va creciendo, poco a poco va teniendo más visión expansionista y ahí es donde entonces comienza a hacer estas relaciones con Porfirio Díaz. Cuando llega Porfirio Díaz es que tenemos esta gran problemática en la que ya no estamos de acuerdo, el mexicano se está perdiendo de sí mismo y es donde debe de entrar esta nueva tercera transformación. Y antes de pasar a la tercera, Sí, por supuesto. ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Pues a la par de que se da el intervencionismo acá, francés, Estados Unidos tiene su propio conflicto, la guerra civil entre el sur y el norte, que estaba Abraham Lincoln, por eso se une a Juárez, por eso financian a Juárez, para que gane la guerra civil, financian a Juárez, porque no querían que Maximiliano quedara, porque yo no me trago el cuento de que fueron por Maximiliano y los conservadores. Realmente quien impone a Maximiliano se llama Napoleón III. Y Napoleón III quería invadir México para ir a Estados Unidos y desestabilizarlo, porque los socios de Napoleón III son los que financian la guerra civil en Estados Unidos. Querían desestabilizar, como tú bien mencionas, a un país que iba naciendo, que iba creciendo, que era Estados Unidos. Por eso la batalla de Puebla la celebran como el 4 de julio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se logró impedir el paso de los franceses y que no tomaran el control de México y luego de Estados Unidos. Por eso, esa guerra de reforma y la intervención que hubo por parte de Estados Unidos se debe a que México contribuye a que Estados Unidos creciera, porque eso es la realidad y es parte de la historia, que nosotros contribuimos
a que Napoleón III no acabara con el país naciente. Sí, por supuesto, ahí es donde dice el América para los americanos, ¿no? Y en su momento tuvo cierto sentido. Yo creo que si hubiéramos tenido una bola mágica de cristal sabiendo que Estados Unidos iba a ser el monstruo en el que se estaba convirtiendo y que siglos después lo estamos viendo, décadas después lo estamos viendo, pues evidentemente hubiéramos tratado de mediar y regular de una mejor manera, pero pues bueno, lo estamos viendo ahorita sobre la posverdad, ¿no? Ya años después de que ha sucedido y pues en ese momento no era tan fácil visualizarlo de estas maneras, ¿no? Por otro lado, sí debemos entender y reconocer que gracias a la segunda transformación es que México logra una estabilidad. Y ya estábamos divagando entre Francia o Estados Unidos, sin embargo, pues tenemos un ligero inicio de reconocimiento hacia nosotros mismos. Y lo que pasa con la tercera transformación es que entonces México ya no tiene de otra, o se tiene que ir a Estados Unidos o se tiene que ir a Estados Unidos. Claro que en la tercera transformación tuvimos un poquito, por ejemplo, incluso hasta encuentros con mismo Japón o mismo Alemania, acabando la Primera Guerra Mundial, que pues ya sí venía a consolidar este movimiento internacional que terminaría pues sí, generando la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues en esos momentos México, entre su soberanía y su despertar y este inicio de la no reelección y estas formas que también fue agarrando un poquito de Estados Unidos, porque pues debemos de recordar, cuando México crea su constitución, ¿en qué constituciones se basa? Pues en las que ya estaban creadas, ¿no? A su manera y a sus formas, no tan directamente con lo que estaba sucediendo, o sea, no podemos tomar de lleno la constitución de Estados Unidos, pero sí hubo muchas bases fundamentales donde pues ya había un paso previo hacia nosotros tratando de independizarnos. De manera que volvemos a lo mismo. ¿Cuándo inicia la primera transformación? Justamente va iniciando la salida de Porfirio Díaz con la Revolución y con Francisco I. Madero, pero la vamos terminando y ya por ahí si nos metemos justo en temas de intervención, pues prácticamente hasta que está entrando Miguel de la Madrid. Y ahí es donde más o menos estamos tratando de fortalecernos y manejarnos institucionalmente y se crea el PRI, se crea el PAN como respuesta conservadora e insistimos que Estados Unidos ya era nuestra opción, ya es una opción en la que debemos decir, bueno, ¿a quién nos vendemos? ¿A los demócratas o los republicanos? Y ya no había una manera en la que pudiéramos aliarnos con otros gobiernos, pongámosle incluso hasta los rusos, ¿no? Por ejemplo. También está esta otra cuestión que luego no tomamos mucho en consideración, cuando se crea que fue el personaje más emblemático, ¿no? Lázaro Cárdenas, cuando Lázaro Cárdenas toma el poder del país y comienza a hablar sobre una expropiación petrolera, lo que logramos hacer con esa expropiación petrolera, que fue mucho más allá, ¿no? Nos permitió crear industrias dentro de México que al paso del tiempo se fueron perdiendo con el mismo PRI y eso es lo que no entienden nuestros lastimosamente compatriotas que son más antinacionalistas que cualquier otra cosa. Bueno, los del PAN sí les ganan. Pero lo que pasa con Lázaro Cárdenas y con la expropiación petrolera es que México, siendo el que reparte el petróleo de los mexicanos, se lo pudo vender a Alemania, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde Estados Unidos llega con tratados más fuertes, ahí es donde tenemos estos choques entre buques que iban de carga petrolera y que estaban derribados, y entonces teníamos estas cuestiones de hacia dónde nos vamos, hacia dónde regresamos, hacia dónde jalamos, y ahí es donde pues comenzó esta gallina de los huevos de oro que fuera Pemex, comienza a ser visualizada y manejada hacia pues los intereses de Estados Unidos. Cosa importante y cosa que debemos de tomar en consideración es que tardaron 80 años desde que Lázaro Cárdenas inicia con esta expropiación petrolera hacia el 2014-2015 con las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto, donde por fin pueden volver a entrar empresas internacionales de venta de combustible fósil para, pues, perder la soberanía mexicana, como ahorita nos lo venía mostrando Pepe, que fue lo que nos comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana, y cómo han venido estos debacles. Entonces, sí es importante reconocer cómo hemos ido construyendo una identidad y cómo hemos podido trabajar estos embistes internacionales, sean españoles, sean franceses, sean holandeses, sean americanos, lo que ustedes gusten,
cuando nos unimos, cuando tratamos de poner en orden estas contradicciones que por naturaleza se van generando, ahí es donde podemos perfectamente visualizarnos con unos cambios que les va a costar incluso al mismo Estados Unidos 80 años en cambiarlo. Y ahí es donde finalmente llega nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene ya un desorden geopolítico en el mundo y que se tiene que enfrentar a España, que se tiene que enfrentar a Perú, que se tiene que enfrentar a la OEA, que se tiene que enfrentar ante todos los organismos y retoma este posicionamiento de liderazgo que México tiene ante Latinoamérica desde Benito Juárez, que se va generando y pues manejando hacia la realidad del día de hoy. Y por otro lado, en la noticia del día que nuestro queridísimo Pepe nos viene a compartir, pues tenemos que hablar de una manera importante y breve acerca de el huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque el huachicol de por sí ya viene a ser un término bastante hostil, bastante ilegítimo, bastante perturbador, y además llevarlo a la fiscalización. Y ahí es donde estaríamos hablando perfectamente de una nueva intervención obviamente norteamericana, donde los tentáculos de la corrupción llegan de otros países y hacia otros intereses, que es una venta de la patria, llegan pues hasta o han llegado desafortunadamente hasta las cúpulas más altas del poder político y empresarial en México. Y lo interesante de esto es que no ha sido noticia ni se había escuchado hasta que comienza su desmantelamiento y hasta que comenzamos con este nuevo cambio en la cuarta transformación de poder tomar en consideración y poder escoger a nuestros jueces. Ahí es donde tenemos estas rupturas, donde pues nos cuesta, bueno, ya no nos cuesta tanto trabajo, por fin ya no pueden llover amparos, por fin los jueces ya no se pueden sobornar, al menos no de momento, porque pues quedarían pésimos si lo llegaran a hacer, y pues el pueblo ya emitió su voto y tuvo confianza y la democracia es importante. Entonces, a partir de que suceden estas realidades, es que por fin podemos irlos desmantelando y desmembrando poquito a poquito, que fue un trabajo de 8 décadas prácticamente lo que les tardó a las agencias de inteligencia internacionales y extranjeras para poder desmembrar a México hasta pues el debacle que nos encontramos al día de hoy y nos está costando muchísimo trabajo levantarlo adelante. Pues querido Hegel, como siempre, gracias por los temas que siempre nos traes tan importantes y elementables. Pues seguiremos ahí en contacto, tus redes sociales, querido Hegel. Por supuesto, síganos como Neuropsitio en YouTube principalmente, ya casi llegamos a los 400 seguidores, los agradezco mucho, y en el resto de las redes sociales también me pueden encontrar como Hegel Rivera o Neuropsitio. Mañana vamos a estar en el Rincón de Macondo, allá en Roma Sur, por el metro, Centro Médico. Por ahí lo pueden encontrar, nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde, mientras Pepe está dando el programa, pues nosotros estaremos compartiendo un poquito del libro, y pues síganos para más sorpresas y todo lo que se viene adelante. Les mando un fuerte abrazo, y Pepe, muchísimas gracias por el espacio, sabes que siempre es un honor y un gran gusto estar con todos ustedes compartiendo estos temas. Claro que sí, pues un fuerte abrazo, mi querido Hegel, y éxito con el libro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.